Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Un estudio señala que Costa Rica mantiene un estancamiento en la creación de empleo desde hace 6 años. Las cifras son iguales en el país desde meses antes del inicio de la pandemia por COVID-19, según datos de un estudio hecho por la Universidad Nacional. El informe midió la proporción de personas de 15 años o más que trabajan o buscan activamente empleo. El mercado de trabajo en Costa Rica no ha crecido. Efectivamente, lo que hemos tenido como una imagen de reducción en la tasa de desempleo es producto de la caída en la participación de la población en el mercado de trabajo. Los datos también reflejan una redistribución en los empleos, pero no un crecimiento por diversos factores. Si tenemos crecimiento y no tenemos empleo, y si además el empleo estructuralmente cambia a favor de quienes tienen más educación, tenemos las bases de una desintegración social profunda en Costa Rica. Según expertos, el estancamiento señalado podría generar un debilitamiento en algunos ámbitos del país. De continuar esta tendencia, vamos a tener consecuencias sobre pobreza, exclusión, desigualdad y una sociedad mucho más desintegrada de la que tenemos hoy en día. Según el estudio, los sectores más afectados con estancamiento son agricultura, ganadería, pesca, hogares y restaurantes. Y precisamente para ampliar más sobre este tema, tenemos en esta mesa de análisis a la economista Roxana Morales, quien nos ayuda a entender este tema del estancamiento del empleo en el país. Roxana, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio. Roxana, estábamos analizando en la nota algunos de los datos que ustedes desde el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional han emitido acerca de este tema del comportamiento del empleo, y específicamente queremos empezar por este dato que ustedes apuntan, y es un estancamiento. Después del periodo de pandemia son 6 años, pero no hay un crecimiento. ¿Cuál es ese principal hallazgo que han identificado ustedes con respecto a los datos de empleo en el país? Sí, bueno, precisamente lo que usted menciona, nosotros tomamos los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Ellos realizan la encuesta continua de empleo, que la publican mensualmente con una base de cálculo más trimestral, y lo que hicimos fue comparar el empleo que había previo a la pandemia, en este caso el cuarto trimestre de 2020, con de 19, con el cuarto trimestre de 2025, que es el último dato que tenemos disponible. Y esto con el fin de determinar si efectivamente nosotros en el país tenemos más personas ocupadas o no a nivel nacional. Y bueno, lo interesante de los datos es que nos muestra que en este periodo únicamente tenemos como saldo neto 655 puestos de trabajo adicionales, es decir, más 655 personas se sumaron a la población ocupada. Es un crecimiento mínimo, es decir, no cabe ni en el margen de error de la encuesta, y podríamos decir que hay un estancamiento. ¿Por qué nos preocupa esta situación? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un análisis sobre el comportamiento no solo del mercado laboral, sino de la economía en su conjunto, y observamos que efectivamente hay una alta concentración del crecimiento económico en los últimos años que podría estar explicando digamos, este fenómeno en el mercado laboral, y es que ese crecimiento ha estado más impulsado por actividades de alto valor agregado, que si bien es cierto, cada vez producen más en términos monetarios, lo cierto también es que no necesitan una gran cantidad de personas adicionales para producir esos grandes volúmenes digamos, de bienes y servicios, mientras que aquellas actividades que son más intensivas en mano de obra, como por ejemplo un sector agrícola, servicios de comercio o servicio doméstico incluso, han venido perdiendo puestos de trabajo en los últimos años. Entonces, en este caso observamos que si bien es cierto la economía ha crecido, ese crecimiento no se ha traducido en más puestos de trabajo, y esto es lo que principalmente llama la atención y lo que entramos a analizar.
Roxana, voy a retomar algunos de los datos que usted mencionaba porque tenemos algunos datos que vamos a repasar en pantalla justamente de esto que ustedes destacan en el informe. Vamos a verlo en esta pantalla. Por ejemplo, en estos datos generales tenemos esa cifra justamente de un aumento de 655 personas por cada 294,000 habitantes, lo cual es bastante bajo, que es ese estancamiento que ustedes estaban determinando. Y bueno, esa población, la tasa neta de participación, ¿verdad? Que es esta población de 15 años y más que trabajan o buscan empleo, que es básicamente lo que ustedes estaban revisando. Y también vamos a verlo por sectores, que es hacia donde iba con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos sectores que han resultado más afectados, que vamos a ver en la siguiente pantalla, de cuáles son esos sectores productivos específicamente donde básicamente se dan estas reducciones del empleo, que ahí los estamos viendo, es turismo, agricultura y ganadería, pesca, hoteles y restaurantes, que son esos sectores más afectados donde han caído más la cantidad de empleos. Si podemos, puede ayudarnos a entender esta baja que se da en esos sectores que ustedes han identificado, Roxana. Sí, con los datos que menciona, bueno, nosotros tenemos una situación en el mercado laboral. Bueno, hemos escuchado, digamos que los datos son positivos en el sentido de que cada vez tenemos una tasa de desempleo más baja en Costa Rica. Pero si nosotros vemos que no hay más puestos de trabajo, nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay menos desempleo si no hay si no hay más personas ocupadas? Y bueno, la respuesta es precisamente que muchas personas están saliendo del mercado de trabajo. Cuando hablamos del mercado de trabajo, son aquellas personas de 15 años y más que están disponibles para trabajar, sea que están ocupadas o que están buscando activamente un trabajo. En este caso, tenemos que muchas personas han dejado de buscar trabajo y por tanto no aparecen ni siquiera como desempleadas. Y en los datos que se muestran, bueno, las mujeres, la cantidad de mujeres que participaban antes en el mercado de trabajo se redujo un 8% y en el caso de los hombres un 5,4%. Lo cierto es que cuando analizamos quiénes se salen del mercado de trabajo, en su mayoría son personas que alcanzan una edad de 60 y más, pero en todos los grupos de edad se han salido personas de la fuerza de trabajo. Es decir, es un tema de edad, pero también hay otras situaciones que están haciendo que las personas se salgan del mercado de trabajo. Entonces, al tener nosotros un mercado de trabajo más pequeño y comparamos con en la cantidad de desempleados, la tasa de desempleo baja, pero entonces no es que estamos reduciendo, aumentando la cantidad de ocupados, sino reduciéndola. Y lo que analizamos entonces es que si bien es cierto, no se han creado empleos en términos netos, sí ha habido una recomposición del mercado laboral. Cuando hablamos de recomposición es que algunas actividades están ganando empleos y otras actividades están perdiendo empleos. Dentro de los datos que usted mostraba ahí, observamos que, por ejemplo, en un sector como agricultura, ganadería y pesca se han perdido 64,000 puestos de trabajo en estos 6 años. Hogares como empleadores, cerca de 38,000 puestos menos. Comercio y reparación, 13,000 puestos menos. Hoteles y restaurantes, 12,000 puestos menos. Entonces, ¿qué características vemos en estas actividades que han venido perdiendo puestos de trabajo? Bueno, son actividades que son intensivas en mano de obra, son actividades que brindan empleo a muchas zonas rurales del país y que brindan empleo a personas que tienen un bajo perfil educativo. Por otro lado, tenemos las actividades que más bien han venido ganando empleos, que por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera son 24,000 empleos más, en comunicación y servicios 19,000 empleos más, es decir, vienen creciendo empleos, por ejemplo, en actividades profesionales, 16,000 empleos más. Entonces vemos esa dualidad donde la economía, la parte de la economía que genera empleos son empleos de más calificación. Es decir, que ocupan un nivel educativo más alto las personas para poder emplearse. Contrario, se pierden aquellos niveles de educación bajos. Justamente eso quería apuntar también, que usted lo mencionaba. Es un nivel educativo donde la ocupación crece entre personas que tienen secundaria completa y niveles universitarios también. Ahí es donde se identifica que hay mayores oportunidades, podríamos decirlo así. Sí, efectivamente, cuando nosotros analizamos esa descomposición, ¿verdad? De cuántas personas ocupadas más tenemos según el nivel educativo, observamos que las personas que tienen un nivel educativo de secundaria incompleta o menos han venido perdiendo puestos de trabajo y las personas que tienen secundaria completa o universitaria
han venido ganando puestos de trabajo. Si analizamos también por términos de calificación, es decir, qué tan calificada es la actividad que realizamos, las actividades de calificación alta son las que han venido aumentando la ocupación, es decir, hay más personas ocupadas, pero se han venido destruyendo empleos en actividades de calificación media y baja. Entonces, esto nos genera esa dualidad económica donde a algunos le va muy bien y a quienes les va muy mal. Bueno, a las personas que no han logrado terminar su educación secundaria porque cada vez se les hace más difícil conseguir un empleo. Si hace 10 años era difícil, ¿verdad? Ahora es muchísimo más porque la economía está creciendo precisamente en las áreas que requieren un perfil educativo más alto. Recientemente escuchamos al gobierno también indicar que vienen más inversión extranjera. Bueno, ¿qué tipo de puestos se requieren? Muchos de ellos son profesionales, muy pocos son de bajo perfil educativo y entonces esto hace que cada vez el mercado sea más selectivo y más excluyente de aquellas personas que no tienen o no cuentan con habilidades y estudios de nivel universitario o al menos educación secundaria completa. Vamos a escuchar también porque pedimos justamente la reacción al ministro de Turismo sobre este tema del empleo en este sector que tiene algunas particularidades. Vamos a escucharlo. Sí, tenemos los datos del INEC en donde se dice que hay menor gente trabajando directamente en el sector turismo. Eso es un número que ahí está, no lo podemos esconder, pero evidentemente es la empresa privada quienes dan esos empleos. Yo no le puedo decir qué estamos haciendo, yo le puedo decir qué estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que la visitación turística siga creciendo y que el sector privado turístico tenga las condiciones adecuadas, no solo para dar un servicio de calidad, sino para dar los empleos que necesitamos en este país, en el sector turismo. ¿Qué particularidades ha tenido este sector de turismo, donde se ha dado también esta salida de empleo, Roxana, específicamente? Sí, nos llama muchísimo la atención porque los mismos datos de la encuesta continua de empleo se hace un análisis exclusivamente del sector turismo. Son varias actividades que vienen dentro del sector turismo. Interesante que cuando uno ve que hay una pérdida neta de empleos en este sector, en este caso son más o menos 6.200 puestos de trabajo en estos 6 años. Lo cierto es que si desagregamos entre hombres y mujeres, por ejemplo, entre hombres más bien aumentó la cantidad de personas ocupadas en cerca de 2.000 y entre las mujeres más bien se redujo en 8.000 puestos de trabajo. Entonces vemos que también el efecto negativo en el sector turismo está más concentrado sobre las mujeres en este caso. También otro dato interesante dentro de los hallazgos es que se perdieron cerca de 13.000 empleos en zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales más bien se incrementaron los empleos. Entre las personas jóvenes de 15 a 34 años se perdieron la mayoría de empleos, es decir, la concentración de pérdida de empleos en el sector turismo es en este grupo de edad de 15 a 34 años. Y otro dato bastante interesante es que cuando analizamos el tamaño de las empresas, observamos que en las empresas que tienen de 1 a 9 personas o 9 trabajadores, en este caso se perdieron una gran cantidad de puestos de trabajo, pero las empresas que tienen más de 10 trabajadores aumentan la cantidad de trabajadores. Entonces ahí vemos también el problema económico que ha venido teniendo la microempresa, ¿verdad? Para poder seguir y desarrollando sus actividades. Hemos visto que la mayoría de pérdida de puestos de trabajo se dan actividades como por ejemplo de hoteles y restaurantes, que se perdieron cerca de 12.000 puestos de trabajo, y en hoteles y restaurantes precisamente también es donde más mujeres se han venido empleando. Entonces el efecto en el sector turismo es mucho más marcado sobre las mujeres y en este caso sobre las zonas urbanas del país, no tanto sobre las zonas rurales, que dichosamente han aumentado, pero en esas zonas rurales se concentra el empleo en empresas que tienen una gran cantidad de personas contratadas, no necesariamente en los pequeños comercios o los pequeños actividades que se desarrollan en estas zonas. Roxana, y otro de los datos también que llama la atención, ustedes mencionaban el sector de manufactura. No sé si tal vez acá estamos hablando o incluye de empleos también dentro de zona franca, cuando hablamos de este sector específicamente, que es donde se da ese crecimiento. Sí, precisamente, si nosotros analizamos digamos, el crecimiento de la economía, ¿verdad? ¿Cuánto crece el Producto Interno Bruto de Costa Rica? Y analizamos en este mismo periodo, entre 2019 y 2025,
observamos que esa producción ha crecido un 116%. Mientras que el resto de la economía, es decir, quitamos zonas francas, en estos 6 años solamente creció un 14,6%. Entonces, observamos que claramente hay una concentración del crecimiento económico en las actividades de zonas francas y muchas de ellas son de industria manufacturera o actividades de servicio, muchas también vinculadas al desarrollo de servicios, por ejemplo, de informática o servicios, digamos, personales. Y los empleos que generan estas empresas en su mayoría son empleos de alta calificación y por eso observamos que esa redistribución de la fuerza de trabajo nos está dando que hay más personas ocupadas con niveles de estudios más altos y menos personas ocupadas con nivel de estudios más bajo porque las actividades que crecen son las que requieren un perfil educativo más alto. Roxana, y también quería apuntar otra información que me parece que es muy importante. Usted menciona aquí, y leo textualmente, que un porcentaje bastante importante de la población que sale de la fuerza de trabajo tiene más de 60 años, ¿verdad? Creo que esto preocupa también por un tema de envejecimiento de la población, de que tal vez no todas las personas en una edad adulta mayor tienen su pensión. ¿Cuál es este panorama tal vez en el que tenemos que quizás volver los ojos y ver un poco cómo andan las políticas públicas por ahí? Sí, precisamente digamos, preocupa el hecho de que cada vez tenemos un mercado laboral más pequeño, es decir, que cada vez tenemos menos personas dispuestas a trabajar y cuando esto sucede, la economía tiene menos posibilidades de crecer en el mediano y largo plazo, pero tiene también un efecto bastante negativo sobre algunas áreas. Por ejemplo, si nosotros tenemos cada vez una población más envejecida, vamos a tener menos personas cotizando para la seguridad social y un aumento o presión en la demanda de los servicios de salud y demanda de pensiones. Entonces ahí se tienen que tomar decisiones sobre cómo vamos a hacer frente a esta situación del envejecimiento de la población porque tendría efectos sobre la sostenibilidad de estos regímenes e incluso sobre los programas sociales. También es cierto que si nosotros tenemos cada vez más personas adultas mayores, hay una presión adicional sobre los sistemas de cuidado. Vamos a tener que recurrir a más centros de cuidado para esta población si nosotros queremos, digamos, mejorar las condiciones. ¿A qué me refiero? Si Costa Rica necesita aumentar la tasa de participación de su población, uno de los mecanismos es aumentar la participación de las mujeres. La tasa de la participación de las mujeres en Costa Rica es una de las más bajas a nivel de la OCDE, por ejemplo, y digamos, una ventaja que tenemos es que si las mujeres salen a trabajar, tenemos un aumento en la fuerza de trabajo. Pero para que esto suceda necesitamos programas de cuidado. ¿Por qué? Porque en este momento también los datos de la encuesta nos dicen que 7 de cada 10 mujeres de 25 a 59 años indican que no están disponibles para trabajar, no buscan trabajo porque tienen responsabilidades dentro de sus hogares, que son labores de cuidado. Y cada vez que tenemos más personas adultas mayores, hay que cuidar a esas personas adultas mayores, ya no solo a niños y niñas, y esto hace que cada vez más mujeres se vean excluidas del mercado laboral. Entonces, un tema fundamental son las redes de cuidado para lograr una mayor participación de las mujeres y mejorar las condiciones para que una economía pueda crecer, en este caso, con un aumento en la cantidad de personas trabajadoras. Roxana, y quiero reiterar tal vez en eso que usted mencionaba, porque creo que es una cifra que no se visibiliza tanto y es ese porcentaje de personas que, como usted lo mencionaba, en ese caso mujeres o adultos mayores que conversábamos, que no es que no estén buscando trabajo porque no lo necesiten, sino porque es que no tienen las condiciones, tienen que quedarse en situaciones de cuidado de los niños, en la casa, por ejemplo, pero es una población que tal vez se está visibilizando. ¿Hay alguna manera de contabilizarla? ¿La tenemos por ahí? Sí, dentro de las personas, cuando analizamos las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres, cerca de 500,000 mujeres indican que están fuera de la fuerza de trabajo por responsabilidades del hogar. Entonces sí tenemos casi 500,000 de mujeres que están fuera del mercado por estas labores de cuidado. Recordemos que también la cantidad de mujeres que están ocupadas en el país no llega ni al millón, ¿verdad?, de mujeres y por tanto es una cifra bastante considerable. Además, es importante también recordar que en Costa Rica
si nosotros tomamos hombres y mujeres, tenemos más mujeres con niveles de estudios universitarios y de educación secundaria que hombres. Entonces, el nivel de profesionalización y especialización en el país, las mujeres tienen, en este caso, niveles de estudio superior a los hombres. Entonces, también es una oportunidad de ocupar a estas mujeres dentro del mercado laboral en estas áreas que están teniendo un mayor auge económico. Y hay también algunas observaciones importantes de este análisis que realizan ustedes desde el observatorio, y es que menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado laboral y los efectos que esto tiene sobre todo en el régimen de pensiones, en el sistema de seguridad social. Ya usted lo mencionaba un poco, pero puntualicemos tal vez en esto porque creo que esto también puede tener un impacto sobre todo a más largo plazo. Sí, nosotros sí tenemos cada vez, digamos, en el mercado laboral, los regímenes de pensiones se sostienen con las personas cotizantes, que son las que brindan los recursos para poder financiar a las personas pensionadas. Si nosotros tenemos un desbalance donde cada vez tenemos más pensionados y menos cotizantes, eso hace que el régimen se vuelva insostenible. Entonces, eso es preocupante porque cada vez tenemos más personas que se están jubilando. Eso considerando los regímenes de pensiones normales, digamos, los que nosotros cotizamos a la seguridad social. Pero sabemos que en Costa Rica, en las últimas décadas, la tasa de informalidad ha sido altísima. Cerca de la mitad de la población que trabaja no ha cotizado para la seguridad social y posiblemente muchas de estas personas que están saliendo del mercado por temas de edad no tienen una pensión y están haciendo fila y haciendo presiones por pensiones o ayudas del régimen no contributivo. Entonces también hay presiones al Estado para poder, digamos, brindar ayudas a estas personas o familias. Esto en temas de pensiones, pero también sabemos que nosotros, cada vez que nos hacemos más grandes, vamos requiriendo más atenciones de salud. Entonces, cada vez vamos a demandar más servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y esto aumenta muchísimo, ¿verdad? Que ya se ha venido dando las listas de espera y también los costos para atender la seguridad social. Y la seguridad social también se financia con las personas cotizantes y estas personas jubiladas, incluso en Costa Rica tenemos leyes favorables para las personas adultas mayores, ¿verdad? Vulnerables, que la seguridad social las atiende. Pues llega un momento en que tenemos tantas personas y no necesariamente vamos a tener los recursos para poder atenderlas. Entonces es un tema importante que hay que tomar decisiones ya, ¿verdad? Hablábamos hace muchos años del cambio demográfico, ya ese cambio está llegando, estos datos son estructurales. Nos llama también mucho la atención, por ejemplo, que en la encuesta hace muchos años o algunos años le decían a las personas, bueno, ¿está usted disponible para trabajar aunque esté fuera del mercado de trabajo? Es decir, si usted no buscó trabajo, no se considera desempleada, pero le preguntan si estaría disponible para trabajar. Y lo que llama la atención es que las personas que se están saliendo del mercado no están disponibles, es decir, no es que están desalentadas tampoco, es que del todo no están disponibles para trabajar y entonces eso efectivamente hace que el mercado laboral de manera estructural se esté haciendo más pequeño y tiene efectos, ¿verdad? Como ya se mencionaban estos temas de salud, pero también todo el tema de los potenciales o el potencial de crecimiento de una economía. Roxana, ¿y cuáles son algunas de esas recomendaciones y también los retos que tiene el país? Porque son efectos inmediatos que bien conversábamos que se empiezan a visualizar en términos de pobreza de la población. ¿Cuáles son esos? Sobre todo porque además, como usted bien lo indicaba, hay población muy específica, mujeres, adultos mayores, que está identificada que están en esta situación de vulnerabilidad. Sí, en el corto plazo yo creo que hay que tomar acciones inmediatas en cuanto a lograr un mayor dinamismo de las actividades intensivas en mano de obra y que generan empleos de bajo perfil. Si nosotros queremos mejorar las condiciones de la población y podemos, digamos, tomar políticas educativas para mejorar el nivel educativo de estas personas, capacitarlas en actividades técnicas, lo cierto es que eso no se da en el corto plazo. Hay que esperar algún tiempo. Y mientras tanto, muchas personas están excluidas del mercado de trabajo. Entonces, tenemos que lograr dinamizar muchas de estas actividades que han venido perdiendo empleos para que estas personas que no han terminado la secundaria, que en este momento es el 49% de la cantidad de personas desempleadas, pueda conseguir un trabajo. De lo contrario, estamos también, como decía don Leiner en la entrevista, sembrando
los problemas de desigualdad social y muchos de nuestros jóvenes también que se están yendo a actividades no lícitas y que generan también problemas económicos y sociales enormes. Ese es uno de los temas y el otro sin duda es todo el tema de el financiamiento de la seguridad social y las redes de cuidado. Nosotros tenemos que ver cómo atender esta situación. El cuidado no es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad de los hogares y del Estado y entonces tenemos que lograr generar esas condiciones también para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral y puedan atender las necesidades también de sus familias. Roxana, y finalmente quisiéramos, a manera de resumen, que usted nos pudiera señalar por qué es importante, vemos una baja en la tasa de desempleo, pero por qué es importante ver un poco más allá y analizar todos estos datos que usted nos comentaba. Sí, precisamente lo que menciona, hemos visto como un dato muy positivo que tenemos una tasa de desempleo cercana al 6%. Si vemos el dato frío, se ve positivo. Pero cuando analizamos esta situación de que cada vez tenemos personas ocupadas menos en algunos trimestres, en este caso tenemos solo 655 personas ocupadas, significa que hay muchos hogares que no están teniendo más ingresos. Y es importante también aclarar, algunas personas creen que es que también no estamos midiendo la informalidad, no, dentro de estas 655 personas ya están incluidas los trabajadores informales. Es decir, no se están generando fuentes de trabajo de ningún tipo en términos netos en el país y esto preocupa porque son los hogares los que al final se ven afectados. Pero puede ser que dentro de los hogares algunas personas estén teniendo mejores ingresos, que son aquellas que tienen un perfil educativo más alto, pero muchas personas dentro de los hogares están quedando digamos, rezagadas en cuanto a la posibilidad de conseguir un empleo o tener ingresos. Y también esto tiene mucha afectación en zonas rurales. Sabemos que en estas zonas o las zonas alejadas del Valle Central, el nivel educativo de las personas normalmente es más bajo y las oportunidades de empleo son más bajas porque las zonas francas se concentran en mayor medida en la zona urbana o dentro de la gran área metropolitana. Muchísimas gracias, Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por acompañarnos y por explicarnos este tema en Mesa de Análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, los regidores de San José suspenderán al alcalde de San José, Diego Miranda, por una infracción al deber de probidad. Todos los detalles cuando regresemos. Los regidores de San José suspenderán al alcalde de San José, Diego Miranda, por una infracción al deber de probidad. Nuestro compañero Francisco León tiene los detalles desde el centro de San José. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenas noches para usted y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra esta noche de martes. Correcto. Hoy ha sido un día importante, histórico también para el Consejo Municipal de San José, porque 9 de los 11 regidores están pidiendo la suspensión ya de manera definitiva de 15 días para el alcalde de la capital, el señor Diego Miranda. Esta suspensión, recordemos que radica al año anterior, cuando los precisamente regidores estaban hablando de un presunto delito por parte del alcalde por no seguir una ley vinculante y un acuerdo firme tomado por el Consejo Municipal en la compra de vehículos eléctricos. Esta compra viene del Consejo Municipal anterior. En aquel momento, en octubre del 2021, cuando se dio esta situación con la presunta suspensión de 15 días para el alcalde Diego Miranda, él apeló la sanción. Sin embargo, ya esta semana fue rechazada esa apelación por parte del tribunal. Hoy los regidores pretendían que esa sanción quedara firme. Sin embargo, minutos antes de que presentaran la moción ante el Consejo, esta sesión fue suspendida, encabezada por la presidencia del Consejo Municipal, que pertenece evidentemente a don Diego Miranda. De esta manera, los regidores entonces hoy no pudieron emitir la sanción, pero el jueves, a partir de la 1 de la tarde, convocaron a una sesión extraordinaria donde ya quedarían firme la sanción de 15 días para el alcalde Diego Miranda. Vamos a escuchar parte de las reacciones de los regidores después de adoptar esta posición y esta medida también que busca sancionar 15 días al alcalde. Se hizo en un inicio una investigación y un órgano director dio la recomendación de que había que suspenderlo, lo hicimos.
Luego el señor alcalde apeló esa decisión en el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Contencioso le rechazó esa apelación. Así que la vía recursiva, tanto administrativa como judicial, está completamente cerrada. En este caso, el alcalde incumplió el deber de probidad que se requiere y por eso estamos tomando la decisión y llevando el proceso que se requiere. Fue una decisión de la presidenta municipal y no hubo espacio para ninguna réplica ni nada por el estilo, entonces no hubo reacción. La sesión inició a las 6:15, como es usual los martes, acá en el edificio del Consejo Municipal. Sin embargo, hubo un receso de 20 minutos. Después de ese receso, llegó el momento para seguir con el proceso. Sin embargo, la sesión fue suspendida a las 6:45. Terminó la sesión por parte de la presidencia. Intentamos conversar con el alcalde Diego Miranda a su salida de este consejo. Sin embargo, esta fue su reacción al tener las consultas por parte de este medio. Unas palabras, don Diego, ¿no? Nada. Anda apuradito. Sí. Nada. De esta manera recapitulamos entonces este jueves 19 de febrero, acá mismo en este sector donde estamos ubicados en el centro de San José, se va a realizar una sesión extraordinaria donde estarán los regidores municipales, estará el alcalde don Diego Miranda y quedaría ya en firme, según lo que nos han dicho los regidores, la sanción de los 15 días para el alcalde Diego Miranda por este delito que ellos aseguran cometió en la no compra de los vehículos eléctricos, un tema que viene desde el Consejo Municipal anterior y que entonces estaría con la sanción para don Diego Miranda de 15 días sin goce de salario. Es la información que tenemos acá desde el centro de San José. Gaby, usted tiene más en el estudio principal de Extra Noticias. Continuamos con otras informaciones. La Fiscalía Adjunta Ambiental dirigió un allanamiento en una empresa agrícola ubicada en el sector de Coris, en Cartago. El operativo forma parte de una investigación por presuntos delitos de relleno y drenaje de humedal, invasión de áreas de protección de nacientes y quebradas, así como desobediencia a órdenes administrativas de paralización. Hasta el momento, la Fiscalía confirmó el decomiso de un celular, computadoras y documentación sobre el tema. Y el juicio por el femicidio de la joven Nadia Peraza está programado para iniciar este miércoles 18 de febrero a las 6:30 de la mañana. El proceso que se llevará a cabo en los tribunales de Heredia y se tiene previsto que concluya en abril. El debate tendrá al principal sospechoso de asesinar a la joven madre, quien fue encontrada dentro de una refrigeradora en Heredia. La Policía de Tránsito detiene a 8 conductores por día que dan positivo en la alcoholemia. Esto ocurrió durante enero de este año. El reporte de tránsito indica que 155 conductores dieron resultados positivos tan altos a la prueba que fueron trasladados a la Fiscalía por el delito de conducción temeraria. La multa por circular bajo los efectos del alcohol es de 363,000 colones y la acumulación de 6 puntos en la licencia por dar positivo bajo niveles inferiores. Y la mañana de este martes se inauguró la Oficina de Promoción de Inversión en Silicon Valley con el objetivo de captar empresas tecnológicas del sector de semiconductores. Con esta apertura, Procomer busca posicionar al país en mercados de servicios empresariales, manufactura de dispositivos médicos y semiconductores, industria agroalimentaria e infraestructura turística. Durante el periodo del 2014 al 2024 se registraron 101 proyectos de inversión en Costa Rica, cuyo origen es California, Estados Unidos. Hay muchas razones para abrir una oficina en California. Lo más importante es que esta representación de Procomer va a cubrir todo el estado de California y va a estar basada en el corazón de Silicon Valley para poder atender empresas nuevas con intenciones de invertir en Costa Rica, además del epicentro del estado de donde salen la mayor cantidad de proyectos con origen estadounidense hacia nuestro país.
El Consejo Municipal de Turrialba aprobó el informe técnico que prohíbe el paso de camiones articulados tipo tráiler por Turrialba debido a las calles de la localidad no tienen condiciones óptimas para que los vehículos giren correctamente. La propuesta fue presentada por el alcalde Carlos Hidalgo Flores, quien se basó en un estudio técnico de reordenamiento vial en el casco central de Turrialba, elaborado en el año 2021 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La decisión llega en un contexto donde cada vez que hay un cierre en la ruta 32, los camiones pesados deben usar las rutas de Turrialba como vía alterna. Y eso es lo que estamos haciendo al acoger esta recomendación de este estudio técnico, proteger la vida, hasta en el tanto no haya condiciones óptimas para este tráfico vehicular de los camiones con estas condiciones. La iniciativa, que busca reducir el monto que pagan los costarricenses por el marchamo, deberá ser replanteada. La Contralora General advierte un impacto en las finanzas públicas. El nuevo proyecto, que pretende bajar el monto del marchamo por medio de un nuevo cálculo al costo de los vehículos, enfrenta una nueva traba. La Contraloría General de la República advierte que al no justificar de dónde se repondrán los recursos que se pierdan por la disminución en el cobro, la iniciativa supone una afectación para las finanzas públicas. Para concluir, el presente proyecto de ley conduce a un deterioro de la recaudación fiscal en comparación con la metodología que actualmente se aplica. De aprobarse, se deberá valorar compensar su impacto mediante el fortalecimiento de otras fuentes ordinarias de ingresos a fin de preservar la sostenibilidad de las finanzas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía. La postura de la Contralora avivó el debate entre los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, especialmente entre la oficialista Pilar Cisneros y el legislador Eliezer Feinsay, quien propone este expediente. Que el marchamo en Costa Rica es una vulgaridad la forma en que se cobra. Bueno, vean el milagro. Ahora en el 2025, ¿cómo? No tengo la menor idea, se recaudaron 227 mil millones de colones. En parte por las arbitrariedades de Hacienda. El oficialismo advierte que la iniciativa del Partido Liberal Progresista solo resultaría beneficiosa para la mayoría de automóviles de lujo. La reforma fiscal del 2018 agotó su impacto en las finanzas públicas del gobierno y el país enfrenta varios retos a nivel fiscal para alcanzar la sostenibilidad en el futuro. El escenario del futuro fiscal del país atraviesa un momento crítico. Los ingresos han disminuido su peso con respecto a la producción nacional y la reforma del 2018 agotó su impacto en las finanzas públicas. No nos está dando, digamos, lo que nosotros esperábamos. Era una reforma para atender un problema muy puntual, una necesidad de solventar una emergencia, pues si se quiere decir así, y no era una reforma, digamos, para sostener la situación fiscal de largo plazo, y ya vemos que se agotó. Ya probablemente lo que aprobamos hace 7 años nos dio lo que tenía que darnos y vamos a tener que sentarnos otra vez en la mesa de dibujo. Rodríguez alerta que hay situaciones a nivel país que complican aún más el panorama, entre ellos la transformación energética de la flotilla vehicular, que reduciría los ingresos del impuesto único a los combustibles. De igual forma, el cambio demográfico reduce la cantidad de personas en la fuerza laboral y los ingresos por medio del impuesto de renta. Y va a dar saltos cuando se electrifique la flota de buses, cuando se introduzca un tren eléctrico, cuando las soluciones a los problemas de congestión pasen precisamente por fortalecer el transporte público. Lo que se prevé para el impuesto a los combustibles es una reducción sostenida para los próximos años. Entre las prioridades de la próxima asamblea, Fernández enlista reformas que quedaron pendientes de la última reforma fiscal y una estrategia para reducir el gasto de financiamiento del gobierno. Las importaciones de carne de res crecieron en 6.000 toneladas en los últimos 4 años, lo que representa un aumento del 24%. Han importado más de 16.000 toneladas de diversos países como Nicaragua, Estados Unidos, Chile y Guatemala. En comparación, la producción nacional del alimento supera las 98.000 toneladas. Para el sector ganadero, el aumento en los ingresos de productos extranjeros puede afectar a los productores nacionales. Es un derecho del consumidor saber cuál es el origen de la carne, que esté en la etiqueta o que esté en algún desplegable a la hora de consumir. Apoyemos la producción nacional, apoyemos a nuestros productores y al mismo tiempo estamos contribuyendo a una mejora en el paisaje rural productivo de nuestro país.
El papel de los jóvenes toma fuerza en la política costarricense. Cada vez más personas ingresan al Congreso a puestos de gobierno a corta edad. Por el debilitamiento de los partidos políticos o por herencia familiar, las personas jóvenes tomaron protagonismo en los últimos procesos electorales del país. Expertos consultados por Grupo Extra afirman que el uso de redes sociales es otro factor que potencia la llegada de nuevas figuras a la política costarricense. También tenemos que ver un poco con el tema de qué es lo que exige el electorado y esa conexión que se está dando. Buscan caras jóvenes, discursos menos tradicionales, a eso es lo que el electorado está conectando. Incluso las redes sociales permiten que esto sea como un espacio para que podamos discutir en relación a estos temas. El deseo de cambiar algunos estereotipos o tradiciones de la política antigua también es otro de los factores que motiva a los jóvenes a entrar en este ámbito. El bochinche, tal vez las formas en las que nos han llevado, y no me refiero a una persona en específico, pero creo que se le ha bajado mucho el debate y el perfil a lo que debería llenarnos de orgullo y muchas veces nos ha llenado de vergüenza, y es la forma en la que se lleva el debate legislativo algunas ocasiones. El Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional serán las agrupaciones que tendrán a los diputados más jóvenes para el periodo legislativo 2026-2030 que iniciará el próximo 1 de mayo. Oficiales de tránsito vigilarán el regreso a clases el próximo lunes. Desde las 6 de la mañana se ubicarán en vías principales, cruces complicados y en alrededor de 60 centros educativos en todo el país. Según Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, el aumento de vehículos y peatones obliga a levantarse más temprano y a conducir con mayor prudencia. Las prisas y el exceso de velocidad podrían provocar accidentes. El operativo incluirá control de velocidad, estacionamiento y seguridad del transporte de estudiantes, y las autoridades hacen un llamado a padres y conductores a respetar las normas viales y priorizar la seguridad. Bueno, este próximo lunes 23 de febrero tenemos el regreso a clases y la Dirección General de la Policía de Tránsito ha hecho un operativo específico para este regreso a clases para que no tengamos ningún accidente. El nuevo reglamento de evaluación y conducta redefine las reglas del curso lectivo 2026. Si un estudiante reprueba una materia, deberá repetir el curso completo sin posibilidad de arrastrarla. Este es uno de los cambios incorporados tras la aprobación del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta. La medida forma parte de los ajustes anunciados por el Ministerio de Educación Pública que comenzarán a aplicarse en el presente curso lectivo. Es un asunto de todos, y así que padres de familia, juntas de educación, empresa privada, todos, para que se unan para sacar la educación adelante. Nosotros desde el Ministerio estamos haciendo cambios importantes para mejorar ciertas situaciones que se han venido presentando. El nuevo reglamento plantea: en materia de macroevaluación se establece la separación de la prueba nacional estandarizada en asignaturas individuales, así como un aumento en el tiempo asignado para cada evaluación. Además, se incorpora la prueba de texto escrito, tanto en primaria como en secundaria, como parte de los ajustes en el sistema de evaluación. Damos un paso en la dirección correcta como país y por eso Colipro votó a favor. Un nuevo sistema de evaluación de la conducta, eliminación del arrastre y el cambio en la macroevaluación que ha sido denunciado por el Estado de la Educación como algo necesario y urgente. El reglamento también otorga un mayor peso a la conducta estudiantil. Se contemplan rebajos de puntos por faltas disciplinarias, incumplimientos en el uso de uniforme y la presentación personal. Más restrictivos en la presentación personal, en el manejo del reglamento del uniforme, que viene muy a tono con lo que hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, que es esta buquelización del sistema educativo. En apenas 6 días, más de 900,000 estudiantes regresarán a las aulas en todo el país. A pocos días del inicio del curso lectivo crecen las alertas sobre la permanencia estudiantil. La Fundación Casa de los Niños advierte que Costa Rica está perdiendo jóvenes en condición de vulnerabilidad. La contención emocional reduce la exclusión, sin embargo, este apoyo sigue siendo una deuda dentro del Ministerio de Educación Pública. Muchos estudiantes llegan a las aulas cargando violencia, miedo e incertidumbre, y los psicólogos escolares deben verse como un pilar del sistema.
no como un servicio agregado, no como algo que se tiene un psicólogo para 1000 personas, sino como parte estructural de poder entender y ayudar a estos niños a que puedan realmente permanecer en el sistema educativo. En Casa de los Niños nosotros hemos trabajado sobre esta metodología y sobre este entendimiento del ser humano. Hemos aprendido cómo manejar o trabajar a niños en condición de vulnerabilidad. Atención viajeros, el sarampión reactiva recomendaciones y pone bajo la lupa varios destinos internacionales. Si usted va a salir del país, esta información le interesa. Tras confirmarse el primer caso de sarampión en lo que va del año, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social, activó de inmediato el Protocolo Nacional de Vigilancia Epidemiológica para contener cualquier posible propagación del virus. Ante este escenario, las autoridades hacen un llamado urgente a la población para que verifique su esquema de vacunación y acuda por el refuerzo. Pero la segunda, en la que ocupamos sumarle, ¿verdad?, esto defensa al cuerpo, de ahí no alcanzamos esos niveles. Y ahí es donde hemos perdido gente con esas dosis y ahorita podemos entonces potencialmente estar expuestos. Y sí, tradicionalmente hay esquemas de revacunación. El Ministerio de Salud aclara que la vacuna contra el sarampión se requiere como medida preventiva para las personas que tengan viajes próximos. Por ejemplo, a Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México y Uruguay. Además, 3 de estos destinos serán sede de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026. Necesitamos volver a los esquemas, recordar estos esquemas de vacunación y si no se ha vacunado y más, si va a ir con envidia a la buena a celebrar en estos 3 países el Festival del Fútbol Mundial, pues vacúnese. Si usted desea vacunarse, solo debe acudir al centro de salud más cercano, presentar su cédula, cumplir con el rango de edad establecido entre 20 y 39 años y llevar el tiquete de viaje a alguno de los destinos considerados de riesgo. Y continuando con temas de vacunación, la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla podría extenderse más allá del 28 de febrero como estaba establecido. Aunque en el país no se registran casos de este virus, el Ministerio de Salud analiza ampliar la lista de destinos, principalmente en Sudamérica, donde será requisito contar con la dosis antes de salir del país. La lista la anunciarán los jerarcas de salud durante la próxima semana. Estamos haciendo un análisis con la mesa técnica porque han habido países en los que se han documentado más brotes de la cuenta y ahí es donde probablemente vamos a ampliar un poco más esta cobertura, no solamente a Colombia, sino a algunos otros. Entonces, esperen, ya ahí se los iremos comunicando poco a poco, pero sí es importante que ya ahora tenemos esta vacuna en la Caja Costarricense de Seguro Social. Cada 6 horas se sanciona a un conductor al volante y por el mal uso de las luces del vehículo. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, circular con las luces apagadas, el uso incorrecto de la luz alta o baja, así como el uso injustificado de las neblineras son algunas de las conductas sancionadas entre enero y febrero de este año. En total, 101 conductores incumplieron con la normativa y 15 personas además viajaban en horas de la noche con las luces apagadas. Y Heredia estrenará un Centro Nacional de Gimnasia. Luego de 4 años de espera, la Contraloría General de la República otorgó el refrendo correspondiente para la construcción. El Centro Nacional especializado en esta disciplina se ubicará en el Polideportivo Bernardo Benavides en San Francisco de Heredia. El proyecto beneficiará a unos 2.500 atletas y otras 5.000 personas que pertenecen a asociaciones deportivas, comités, entre otros grupos organizados. Y mucha atención, vecinas de Paquera, una campaña ofrece mamografías gratuitas y el único requisito será presentar una identificación. Este proyecto beneficia a mujeres que tengan entre 40 y 75 años de edad con el fin de impulsar la detección temprana del cáncer de mama. La unidad móvil de mamografías de la Alianza por su Salud seguirá realizando giras por otros sectores del país. Se estará visitando la comunidad de Paquera del 9 al 26 de febrero. Así que invitamos a todas las mujeres de la zona que tengan entre 40 y 75 años de edad, que nunca se hayan realizado una mamografía o que la última haya sido hace más de 2 años, a acercarse a la clínica de Paquera para poder reservar un cupo. Si regresa de las vacaciones este fin de semana, preste atención, la ruta 27 tendrá carril reversible el domingo 22 de febrero. Para
Para agilizar el tránsito, los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce de Ciudad Colón serán en el sentido hacia la capital y la reversibilidad de la ruta se aplicará entre las 2 y las 6 de la tarde de este domingo. Así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.